Sorpresa, querida. Los hijos de mi hermana vienen con nosotros de vacaciones. Me quedé paralizada al ver a los 3 sobrinos de mi esposo en nuestro compartimento del tren, pero mi contrasorpresa lo hizo palidecer. Amber cerró la tapa de su portátil y se estiró, sintiendo cómo le crujían las vértebras. Tras 8 horas de jornada laboral, la tarde de marzo se tornaba gris fuera del centro empresarial Meridian, convirtiendo las fachadas de cristal de los edificios vecinos en espejos apagados. Otro día como analista financiera llegaba a su fin, dejando en su boca el sabor del insomnio y del café instantáneo. Faltan exactamente 17 días para las vacaciones, susurró mientras abría su agenda con un marcador rojo en la página que decía, con caligrafía elegante, 14 de mayo. Los Ángeles. 17 días que debía sobrevivir antes de que llegara la esperada liberación. 17 días de reportes interminables, reuniones y cortesía corporativa que le drenaban hasta la última gota de energía. El teléfono vibró. Un mensaje de John, me retraso hasta las 8. Proyecto urgente. Compra algo para cenar. Amber suspiró. Últimamente sus horarios no coincidían con los de su esposo. John trabajaba en un estudio de arquitectura y cuanto más se acercaba el verano, más aumentaban los encargos. A veces solo podían verse muy tarde por la noche, cuando caían rendidos, se decían unas pocas palabras y se dormían. Y pensar que, hace 5 años, podían hablar hasta el amanecer. De camino a casa, Amber pasó por el supermercado. Entre los coloridos pasillos, se detuvo frente a un expositor de trajes de baño. Colores vivos que prometían verano la atraían como un espejismo en el desierto. Se imaginó en la playa, con un bikini turquesa, un cóctel en la mano, y a su lado John, relajado, sin ese ceño fruncido permanente entre las cejas. ¿Quieres probártelo?, preguntó de repente una dependienta, una joven con el pelo tan decolorado que parecía blanco. Sí, creo que sí, decidió Amber. En el probador, pequeño y mal iluminado, se observó en el espejo. 32 años. Su figura seguía estando bien, pero el cansancio de la oficina se notaba en los hombros caídos y la palidez de la piel. En Los Ángeles me broncearé, pensó, y me veré muy distinta. Eligió 3 bikinis, gastando en ellos la mitad del dinero que había reservado para la comida de esa semana. En casa, Amber los puso sobre la cama y encendió su tableta. Las noches previas a las vacaciones se habían convertido en un ritual. Investigaba restaurantes en Los Ángeles, playas, lugares turísticos. En el escritorio de su computadora ya tenía una carpeta llamada Nuestras Vacaciones, dentro de la cual guardaba capturas de acogedores cafés, mapas de rutas peatonales y direcciones de los mejores bares de vinos. «Mira lo que encontré», exclamó Amber cuando John llegó a casa. «Alquilan botes al atardecer, ¿te imaginas? Tú y yo, el mar, el cielo rosa». John sonrió con cansancio mientras la besaba en la mejilla, pero sus ojos no miraban la pantalla de la tableta. «Qué bien, Amber», respondió quitándose el saco. «Pero estoy rendido». «¿Lo vemos mañana?». El mañana se convertía en pasado mañana y luego en el fin de semana, pero Amber no se rendía. Sabía que esas vacaciones eran vitales, no solo un descanso, sino una salvación para su relación, que la rutina iba cubriendo como arena, ocultando todo lo que un día fue brillante y vivo. En el trabajo, entraba a escondidas a sitios de agencias de viaje, contemplando fotos de la costa sur. A veces sus colegas la sorprendían, pero solo sonreían con complicidad. Todos sabían que Amber y John no se habían ido de vacaciones en casi 2 años. Primero fue la pandemia,
luego las reformas del apartamento, después John recibió un proyecto importante, por el cual pospusieron el descanso del año anterior. Solo tú y yo, susurraba Amber, tachando los días en el calendario. Una noche, 10 días antes del viaje, hacía una lista de cosas cuando notó que John llevaba demasiado tiempo hablando por teléfono en el balcón. Su voz era apagada, pero su tono revelaba tensión. Amber aguzó el oído. «Mamá, ¿ya lo tenemos todo planeado?» «No, lo entiendo, pero bueno, hablemos de eso luego». Cuando regresó a la habitación, su rostro mostraba una extraña mezcla de culpa e irritación. ¿Todo bien?, preguntó Amber, intentando sonar casual. Sí, solo mi madre con sus dramas de siempre, respondió John con un gesto de fastidio, cambiando rápidamente de tema. Algo en su tono hizo que Amber se pusiera en guardia, pero decidió no arruinar la noche con preguntas. Después de todo, Olivia, su suegra, siempre tenía una razón para dramatizar, que si la tensión, que si los vecinos, que si se retrasó la pensión. Después de 5 años de matrimonio, Amber había aprendido a mantenerse al margen de esas crisis, especialmente tras notar que muchas coincidían, de manera sospechosa, con sus planes de pasar tiempo a solas con John. Los días previos a las vacaciones volaban, llenos de expectativa. Amber compró una nueva crema bronceadora, un sombrero de paja de ala ancha, un vestido ligero color azul océano. Cada objeto era parte del mosaico que debía formar unas vacaciones perfectas. Comenzaron a hacer las maletas 3 días antes del viaje. Amber colocaba metódicamente las cosas, revisando la lista que había preparado con anticipación. John, en cambio, simplemente lanzó camisetas y pantalones cortos en su bolso de viaje, añadió un cargador y el libro que llevaba medio año intentando terminar. ¿Agarraste las gafas de sol?, preguntaba Amber. ¿Y el aftersun? Sabes que te quemas enseguida. John asentía con una ligera sonrisa, sin resistirse a sus cuidados. En esos momentos, Amber se sentía casi feliz. Volvían a ser un equipo, preparándose para una aventura. La noche antes del viaje, Amber se despertó al oír a John hablando por teléfono en el baño. Miró el reloj, medianoche. Se le fue el sueño de golpe. ¿Tienes los billetes? No, no hace falta que nos vayan a despedir. ¿Está bien? Sí, está bien. Su voz sonaba tensa, casi irritada. Cuando regresó al dormitorio, Amber fingió estar dormida. El corazón le latía con una inquietud difusa, pero se repitió que todo estaba bien. Seguramente era otra vez su suegra con alguna de sus interminables peticiones o consejos. La mañana de la partida fue caótica. John revisaba los documentos por segunda vez, mientras Amber se ocupaba del contenido de las maletas. El taxi se retrasaba y los dos estaban nerviosos, mirando constantemente el reloj. ¿Y si pedimos otro?, sugirió Amber. Esperemos 5 minutos más, zanjó John, y algo en su voz la hizo callar. Cuando por fin llegaron a la estación, Amber sintió cómo se disipaba la tensión de los últimos días. Ese era el momento en que comenzaban por fin las tan esperadas vacaciones. La estación bullía como una colmena alterada, pero había algo festivo en ese bullicio. «Voy a comprar agua y algo para picar», dijo ella, dirigiéndose al kiosco. John asintió con un gesto vago, concentrado en mirar a la multitud. Amber atribuyó su nerviosismo a la emoción previa al viaje. Al volver con las compras, lo vio aún en el mismo lugar, tamborileando los dedos contra la maleta con impaciencia. Faltaban 20 minutos para la salida del tren. «Vamos al andén», propuso Amber,
pero entonces notó que la mirada de su marido estaba fija en algo detrás de ella. Se dio vuelta y se quedó helada. Entre la multitud se acercaba Olivia, y junto a ella, como un pequeño ejército, caminaban 3 niños con enormes maletas y mochilas. Archie, de 6 años, arrastraba un dinosaurio de peluche casi tan grande como él. Cheryl, de 8, masticaba algo con entusiasmo mientras se le corría el chocolate por la cara. Tom, de 10, sin apartar los ojos de su tablet, casi se estrellaba contra el carrito de un portaequipajes. Amber sintió que algo se rompía dentro de ella. Miró a John, esperando encontrar el mismo asombro, pero lo único que vio fue una sonrisa culpable y los ojos bajos. «John, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz temblorosa por la traición. Pero no necesitó respuesta. Olivia ya estaba cerca, agitando los brazos con energía. «Llegamos justo a tiempo, gracias a Dios», exclamó la suegra, abrazando a su hijo. «Ion, aquí están las mochilas de los niños. Aquí hay algo para que coman en el camino, y en esta bolsa están sus juguetes y tablets. A Tom hay que cargarle la suya cada 4 horas, si no se pone imposible. Cheryl no come pescado y Archie es alérgico a los cítricos. ¿Recuerda eso?». Amber permanecía inmóvil mientras su suegra, como una maga, le pasaba a John cosas de los niños, bolsos, mochilas, bolsas con comida. Todo terminaba en las manos de su marido, que las recibía en silencio, con la expresión resignada de quien camina hacia el cadalso. «¿No vienes con nosotros?», logró preguntar Amber, aunque la respuesta ya era evidente. «¿Yo? Claro que no, querida», exclamó Olivia, agitando las manos. «Tengo 1000 cosas que hacer en la ciudad. Además, los niños se divertirán más con ustedes que con una vieja abuela. Betty y Harry les están muy agradecidos por ayudar. De verdad necesitan tiempo para arreglar sus asuntos». Los niños ya rodeaban a John, jalándole de las mangas y exigiendo atención. Archie le ofrecía el dinosaurio, Cheryl pedía algo, y Tom, sin apartar la vista de su tablet, repetía con tono monótono: «Tío John, se me va a acabar la batería». Amber sintió cómo sus sueños de unas vacaciones románticas se deshacían como cristal al caer. 2 semanas a solas se transformaban en 2 semanas con 3 niños hiperactivos que apenas conocía. «Faltan 15 minutos para la salida del tren», anunció el altavoz. Y esas palabras sonaron para Amber como una sentencia. Olivia, tras dar un rápido beso en la cabeza a cada niño, ya se alejaba hacia la salida. «Bueno, feliz viaje. Llámenme cuando lleguen», gritó. Y antes de que Amber pudiera reaccionar, se desvaneció entre la multitud, dejando tras de sí solo una estela de perfume empalagoso y una sensación de desastre inminente. John se volvió hacia su esposa. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y súplica. «Amber, te lo voy a explicar todo», empezó, pero el pitido del tren ahogó sus palabras, marcando el inicio de lo que debía ser unas vacaciones perfectas y se había transformado en una pesadilla. Amber se movía automáticamente por el andén, sin sentir el peso de su maleta. Un huracán de emociones rugía en su interior, pero su rostro permanecía impasible, como una máscara de cera. Caminaba un poco por delante de su esposo, negándose a volverse ante la cacofonía de voces infantiles. «Tío John, quiero subir a la litera de arriba», exigía Tom, tirando de la manga de su chaqueta. «Y yo también quiero arriba», respondió de inmediato Cheryl. «Y yo. Y yo arriba», secundó el pequeño Archie, dando saltitos en el lugar. Los pensamientos de Amber revoloteaban como pájaros atrapados en una jaula.
¿Cómo pudo John hacerle esto? ¿Por qué no le avisó? ¿Cuándo había hecho planes con su hermana y su madre para llevarse a los sobrinos? Y lo más importante, ¿por qué no dijo nada al verla hacer planes para unas vacaciones a solas? La revisora, con rostro cansado, revisó los boletos y los condujo al compartimento. Un compartimento para 4 personas, y ellos eran 5. Amber registró mecánicamente ese detalle. 5 personas, 4 camas. La matemática del desastre de sus vacaciones. Amber, Archie dormirá conmigo en una litera, dijo John, como si leyera sus pensamientos, mientras metía las maletas en el reducido espacio. Es pequeño, solo tiene 6 años. No necesita una cama para él solo. Amber se sentó en silencio junto a la ventana. Afuera, el andén se deslizaba lentamente, con los que despedían a sus seres queridos, los letreros brillantes de los kioscos de la estación, la ciudad que debían haber dejado atrás solos. Se concentró en las imágenes que pasaban, mientras John organizaba el equipaje y acomodaba a los niños. El tren arrancó. En otra realidad, ahora estarían abriendo una botella de vino que ella había metido con previsión en la bolsa de viaje. John la habría abrazado por los hombros y estarían haciendo planes para su primera noche junto al mar. Tía Amber, ¿tienes algo de comer? Interrumpió Cheryl sus pensamientos, ya con su vestido rosa manchado con algo pegajoso. Archie, no toques las cosas de otros, reprendió John al menor, que se estiraba con curiosidad hacia el neceser de Amber. Quiero ir al baño, anunció Tom de repente, sin levantar la vista de su tablet. ¿Ahora? Preguntó John con un dejo de desesperación. Apenas arrancamos. Sí, ahora, confirmó el niño, poniendo los ojos en blanco como alguien agotado por la estupidez ajena. Lo llevo yo, suspiró John, lanzando a su esposa una mirada suplicante. ¿Puedes cuidar a Cheryl y Archie? Amber asintió, sintiendo como una rabia silenciosa crecía en su interior. Quería gritar, decir todo lo que sentía, pero no podía. No delante de los niños, que en realidad no tenían la culpa de nada. Apenas salieron John y Tom, Archie decidió explorar la litera superior, trepando ágilmente por la pequeña escalerilla. Archie, bájate de ahí, dijo Amber con cansancio. No quiero. Aquí está divertido. Respondió el niño, dándose la vuelta y colgando la cabeza hacia abajo mientras reía a carcajadas. Archie, eso es peligroso. La voz de Amber adquirió un tono firme. Bájate ahora mismo. Mi mamá me deja hacerlo, replicó el niño, continuando con su peligrosa actividad. Yo no soy tu mamá, respondió Amber secamente, levantándose y bajando al niño casi por la fuerza. Archie frunció los labios de inmediato, a punto de echarse a llorar. Yo quiero jugo, dijo Cheryl, ignorando deliberadamente la inminente rabieta de su hermano. En ese momento regresaron John y Tom. El mayor seguía absorto en su tablet y el esposo de Amber tenía el rostro de quien acaba de ser atropellado por un tren. Tío John, la tía Amber me está regañando, se quejó Archie, corriendo hacia él. ¿Qué pasó? Preguntó John, desconcertado, mirando de su sobrino a su esposa. Estaba colgado de cabeza desde la litera superior, explicó Amber. Lo bajé porque es peligroso. Archie, tú sabes que no se puede hacer eso. ¿Quieres que te ponga una caricatura? Intentó sonar estricto John, pero no lo logró. Sí, de dinosaurios. Exclamó el niño, olvidando al instante su disgusto. Y a mí también, yo también quiero caricatura, se apresuró a decir Cheryl. Mi batería se está acabando, anunció Tom con tono monótono.
Necesito cargar la tablet. John empezó a hurgar nerviosamente en las bolsas, sacando un cargador y una segunda tablet para los más pequeños. Amber observaba la escena con una creciente sensación de horror. Así serían 2 semanas. 2 semanas de caos ininterrumpido. John, ¿puedes venir un momento?, dijo ella, levantándose. Tenemos que hablar. En el pasillo del vagón reinaba una relativa tranquilidad. Una azafata pasó con una bandeja de té y una pareja mayor caminaba lentamente hacia el extremo del coche. Amber se detuvo junto a una ventana, tras la cual desfilaban paisajes suburbanos. Explícame, por favor, ¿qué está pasando? Su voz sonaba controlada, aunque por dentro ardía. John se frotó la frente, evitando mirarla a los ojos. Amber, sé que estás molesta. ¿Molesta? Ella soltó una risa amarga. ¿En serio, John? No estoy molesta. Estoy en shock. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería hacerlo, dijo él en voz baja, mirando hacia el compartimento, pero estabas tan emocionada por este viaje, lo habías planeado todo con tanto entusiasmo. No sabía cómo decírtelo. Pensé que lo mejor era decírtelo en la estación, ya sin vuelta atrás. Amber sentía cómo su voz comenzaba a temblar. Eso no es justo, John. Betty y Harry están pasando por una crisis seria, continuó él, justificándose. Necesitan tiempo para hablar, para resolver sus problemas, y es mejor que los niños pasen las vacaciones en la playa que escuchando sus peleas. ¿Y por eso decidiste sacrificar nuestras vacaciones? ¿Esas que planeamos durante un año entero? Amber lo miraba con incredulidad. ¿Por qué no lo discutiste conmigo? Tenía miedo de que dijeras que no, confesó John. Mamá me llamó hace una semana, dijo que Betty estaba muy mal, que ella y Harry estaban al borde del divorcio. No pude decir que no. Son familia. ¿Y yo?, preguntó Amber en voz baja. ¿Acaso yo no soy tu familia, John? Él intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Amber, sé que es difícil, pero los niños se adaptan rápido. Ya verás, en un par de días todo mejorará. Seguiremos estando juntos, solo que seremos más. Desde el compartimento llegó un grito fuerte, seguido de un llanto. John se sobresaltó. Tengo que ir, dijo, lanzándole una mirada culpable. Por favor, Amber, intentémoslo. Por mí. Amber lo vio alejarse apresuradamente hacia el compartimento y sintió como todas sus esperanzas para estas vacaciones se desmoronaban. Por él. ¿Y ella? ¿Quién pensó en lo que quería ella? Cuando regresó, el compartimento era un caos. Cheryl lloraba porque Archie le había derramado jugo encima por accidente. Archie se defendía de los intentos de John por limpiarle las manchas pegajosas de la camiseta. John seguía con expresión pétrea, intentando concentrarse en su juego pese a los gritos. Tengo toallitas húmedas, dijo Amber mecánicamente, sacando un paquete de su bolso. La siguiente hora se convirtió en una sucesión interminable de pequeñas crisis. Cheryl quería cambiarse de ropa, pero la maleta estaba en el compartimento de equipaje. Archie empezó a quejarse de hambre, a pesar de que hacía poco había rechazado un sándwich. Tom repetía monótonamente que no podía respirar y que necesitaba aire fresco. Cuando por fin lograron calmar a los niños, John ya parecía agotado, y solo había pasado 1 hora y media del viaje. Amber lo miraba, y parte de su enojo se transformaba en compasión. Claramente, él no tenía idea en lo que se estaba metiendo al aceptar llevar a 3 niños.
Hacia la tarde, la situación solo empeoró. Archie comenzó a quejarse de que se sentía mareado. ¿Quieres acostarte un poco?, sugirió John. Eso ayuda. No quiero acostarme, replicó el niño con tono quejumbroso, aunque su rostro pálido decía lo contrario. Amber supo lo que venía. Un segundo antes de que ocurriera, una arcada repentina, pánico en los ojos del niño, y de pronto, el contenido de su estómago estaba en el suelo, y lo peor, sobre la bolsa de viaje de ella que estaba justo al lado. «Dios mío. Archie», exclamó John, saltando a buscar servilletas con desesperación. «Guácala», gritaron al unísono Cheryl y Tom, alejándose de su hermano. Archie empezó a llorar, esparciendo lágrimas por sus pálidas mejillas. «Me siento mal. Quiero a mamá». Amber silenciosamente sacó una bolsa con ropa de repuesto y pañuelos. Si no fuera por su experiencia con una colega que solía traer a su hijo enfermo a la oficina, no se le habría ocurrido llevar ese kit. «Hay que llamar a la asistente de tren», dijo, esforzándose por respirar por la boca. «John, cambia a Archie, yo iré por ella». La limpieza tomó buena media hora. La asistente, una mujer con ojos cansados y el cabello teñido de un rojo brillante, ayudó sin mucho entusiasmo, pero al menos ordenó el compartimento. La bolsa de Amber tuvo que llevarse al baño para limpiarla lo mejor posible, aunque el olor no desapareció del todo. Para la noche, los niños finalmente se calmaron. Archie, ya cambiado y tranquilo, fue acostado en la litera inferior con John. Cheryl ocupó la otra litera inferior y John la litera superior, donde jugó con su tableta hasta que ésta se apagó completamente. Amber tuvo que tomar la litera superior restante. Subida allí, yacía en la oscuridad escuchando la variada sinfonía de ronquidos y resoplidos. El sueño no llegaba. En su mente giraban pensamientos sobre cómo todo podría haber sido diferente. Deberían haber estado en una casa de huéspedes en un barrio tranquilo de Los Ángeles. A 5 minutos a pie del mar, con una terraza para desayunar mirando el mar turquesa, con una cama de matrimonio, ropa blanca como la nieve y silencio. En cambio, les esperaba una habitación familiar en una pensión concurrida, que John tuvo que reservar urgentemente en lugar de su romántica casita. 3 camas adicionales, ruido, bullicio, cuidado de niños ajenos. Traición. Eso sentía. No solo decepción, sino traición. John sabía cuánto ella esperaba esas vacaciones, había visto cómo hacía planes, y aún así decidió por ella. No consultó, no avisó, simplemente la puso ante un hecho consumado. Son familia, recordó sus palabras, pero ella también es su familia. ¿Por qué sus deseos fueron menos importantes que los problemas de su hermana? ¿Por qué decidió que ella debía sacrificar sus vacaciones por los sobrinos que había visto a lo sumo 5 veces en su vida? Amber se giró de lado, escuchando el traqueteo de las ruedas. 2 años sin vacaciones, 2 años trabajando sin días libres, con un cansancio y estrés infinitos. Se merecía estas 2 semanas de descanso. Se merecía despertarse sin alarma, desayunar con calma, pasear por el malecón tomados de la mano, sin estar pendiente de que ningún niño se cayera al mar. La mañana no trajo alivio. Amber despertó con la voz fuerte y demandante de Cheryl. «Tío John, tengo sed, quiero hacer pipí y comer». «SHHH, Cheryl», respondió John en un susurro, «tía Amber todavía está durmiendo». «¿Y a mí qué me importa?», contestó la niña con su inocencia infantil, «quiero ir al baño».
Amber abrió un poco los ojos, observando cómo su esposo, con esfuerzo y tratando de no despertar a Archie, que estaba extendido en la litera en postura de estrella de mar, se levantaba de la cama. «Buenos días», dijo John al notar que ella estaba despierta. «¿Cómo dormiste?» Amber guardó silencio. ¿Qué decir? ¿Qué pasé la noche escuchando los ronquidos de su sobrino? ¿Qué me despertaba cada vez que el tren frenaba o cuando Archie empezaba a patear dormido y John soltaba un ay? «Llevaré a Cheryl al baño», dijo al ver que no recibiría respuesta. «¿Podrías vigilar a los niños?» Ella asintió, ya entendiendo que ese día no sería mejor que el anterior ni el siguiente tampoco. Y que así serían las 2 semanas de sus llamadas vacaciones. Media hora después despertó Tom, que inmediatamente pidió su tableta y cargador. «Tía Amber, ¿tienes algo para comer?», preguntó por primera vez dirigiéndose directamente a ella. «En la bolsa en la mesita», respondió Amber bajando de la litera superior, «hay sándwiches y jugo». Tom examinó el contenido de la bolsa con aire serio. «No me gusta con salchicha», dijo. «¿Tienes con queso?» «No, solo con salchicha», respondió Amber con voz neutral. «Entonces no comeré». Apartó la bolsa. «Mejor esperaré a que tío John compre algo en la estación». En ese momento despertó Archie. A diferencia de su hermano y hermana, parecía feliz de ver a Amber. «Tía Amber, ¿cuándo llegamos al mar?», preguntó sonriendo ampliamente. Su malestar de ayer parecía no haber existido. «Por la noche», respondió ella suavizando su voz involuntariamente. «¿Y habrá tiburones?» «No, ¿qué dices?». Amber casi sonrió. «En el Mar Negro no hay tiburones». «¿Y cocodrilos?». «Tampoco hay cocodrilos». «¿Y qué hay?». El niño parecía decepcionado. «Delfines», dijo Amber. «A veces se acercan cerca de la orilla». «¿De verdad?». Los ojos de Archie brillaron. «Quiero ver un delfín». En ese momento regresaron John y Cheryl. La niña estaba masticando algo y tenía un chupetín en la mano. «Miren lo que me compró el tío John», se jactó, agitando el dulce. «¿Y a mí?». Inmediatamente gritó Archie. «Yo también quiero». «¿Y a mí?». Se animó Tom de repente. «Les compré a todos», los calmó John, sacando 2 chupetines más del bolsillo. Amber negó con la cabeza. Dulces a las 8 de la mañana, un excelente comienzo del día. Los niños rápidamente terminaron los chupetines y se aburrieron de nuevo. Para distraerlos, John propuso jugar a las palabras. Los primeros 10 minutos el juego iba bien, pero luego Cheryl acusó a Tom de hacer trampa. Tom llamó tonta a su hermana, empezó la pelea. «Niños, por favor», intentó calmarlos John, «no se peleen». «Él empezó primero», gritaba Cheryl. «No es cierto, fuiste tú», insistía Tom. Archie, que observaba el conflicto, decidió intervenir y le arrebató a su hermana una liga para el pelo. Cheryl chilló y se lanzó contra su hermano. Empezó una pelea. Amber miraba la escena sintiendo crecer dentro de ella una determinación. Esto no era para lo que había ahorrado dinero y fuerzas todo el año. No era lo que merecía. Cuando John finalmente separó a los niños, hubo una tregua temporal. Salió del compartimento para preguntar al asistente cuándo sería la próxima parada larga. «Pronto, estación, parada de 20 minutos», informó al volver. «Podremos salir a estirar las piernas. Quizás compremos algo para picar». Amber asintió distraídamente mirando por la ventana, donde pasaban pintorescas estribaciones.
La idea que había surgido en la noche ahora se había formado definitivamente. La estación nos recibió con un sol brillante y un viento fresco de la montaña. John ayudaba a bajar a los niños del vagón, sujetando de la mano a Archie y Cheryl, mientras Tom caminaba con aire importante junto a ellos. «Amber, ¿vienes con nosotros?», se volvió John. «Parece que hay un café ahí». «Voy a buscarte», respondió ella. «Vayan, yo los alcanzo». Ella vio cómo se alejaban hacia el edificio de la estación. John, encorvado bajo el peso de la responsabilidad, y los tres niños, cada uno tirando de él en una dirección diferente. Esa era la imagen de sus próximas 2 semanas que tanto había esperado. Amber se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el lado opuesto, hacia la plaza de taxis y autobuses frente a la estación. No miró atrás. La libertad fue más ligera que la maleta que dejó en el tren. Apagó el teléfono para no escuchar llamadas ni leer mensajes que seguramente llegarían cuando John se diera cuenta de que no regresaría. En la salida del andén se detuvo un momento, mirando las montañas a lo lejos. Allí, en algún lugar más adelante, les esperaba el mar, el sol y las playas de Los Ángeles, pero ahora ese sería su mar, su sol y sus vacaciones personales, sin que nadie las empañara. Amber estaba en la parada de autobús con un único bolso cruzado al hombro, donde llevaba documentos, teléfono y billetera. La sensación de ligereza la embriagaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Sin obligaciones, sin compromisos. Solo ella y sus propios deseos. El autobús a San Francisco llegó 10 minutos después. Amber compró un boleto y se sentó junto a la ventana, viendo cómo la estación se iba quedando atrás. Allí quedó el tren con John y sus 3 pequeños desastres. La culpa la pinchó un poco cuando imaginó el pánico de su esposo. Pero Amber apartó esa idea con determinación, él solo tenía la culpa. No se puede disponer tan descaradamente del tiempo y planes de otro. En San Francisco, lo primero que hizo fue encontrar un pequeño hotel, alquilar una habitación por una noche y, por fin, encender el teléfono. La pantalla cobró vida de inmediato con notificaciones, 12 llamadas perdidas de John, 3 de su suegra, mensajes en el chat con tonos cada vez más alarmados e indignados. Amber, ¿dónde estás? Devuélveme la llamada inmediatamente. ¿Qué pasa? Los niños están asustados. Si es una broma, es muy tonta. El último mensaje de su suegra fue especialmente elocuente. John está en pánico. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la familia? Los niños están molestos porque la tía Amber los dejó. Llámame de inmediato, o llamaremos a la policía. Amber sonrió con ironía. La típica manipulación de Olivia, primero dejarles a los 3 niños sin avisar y luego acusarla de insensible. Envió un mensaje corto a John. Estoy segura. Continúo las vacaciones sola. No te preocupes, nos vemos en 2 semanas. Luego bloqueó todas las llamadas entrantes y notificaciones. Ahora necesitaba concentrarse en lo más importante, salvar sus vacaciones. En la agencia de viajes en la calle principal de San Francisco la recibió una chica de cabello rojo brillante y sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó cuando Amber se sentó frente a ella. Necesito un tour de último minuto, individual, respondió Amber. Salida lo antes posible. La chica tecleó rápidamente. Veamos. Hay un vuelo a Antalya mañana por la mañana. Hotel 4 estrellas, todo incluido. Frente a la playa. Habitación individual. Amber estudió la oferta. El precio era alto,
pero razonable para un tour de último minuto. Además, ahora solo tenía que pagar por sí misma, no por 3 pasajeros inesperados. Lo tomo, dijo decidida. Mientras llenaban los papeles, Amber compró lo más necesario en un centro comercial cercano, un par de trajes de baño, vestidos ligeros, pantalones cortos, camisetas, sandalias y un estuche con maquillaje básico. Dejó su equipaje en el tren, pero eso ya no importaba. Lo único que necesitaba ahora era la playa, el mar y tranquilidad. Por la noche, acostada en la habitación del hotel, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz interior. Mañana comenzaban sus verdaderas vacaciones. Se imaginó a John corriendo entre 3 niños exigentes en la pequeña habitación del hostal y se rió sinceramente por primera vez en el día. Al mismo tiempo, John estaba en el balcón de la habitación en el hostal, Perla del Mar, mirando desesperadamente en la oscuridad como si pudiera ver la silueta de su esposa fugitiva. Se veía agotado y completamente exhausto. El día que comenzó con la desaparición de Amber en la estación se convirtió en una verdadera pesadilla. Primero, pánico, correr por el andén, intentar encontrarla antes de la salida del tren, luego las explicaciones incómodas del asistente de viaje sobre por qué tenían que sacar el equipaje urgentemente en Los Ángeles, aunque una pasajera se había quedado atrás. Los niños, sin entender qué pasaba, empezaron a ponerse aún más revoltosos. «Tío John, ¿por qué la tía Amber se fue corriendo? ¿No le gustamos?», preguntó Cheryl, tirando de la manga de John. «Ella no se fue corriendo, solo se retrasó», mintió torpemente John, aunque en el fondo ya sabía la verdad. Amber había huido a propósito, huyó de él y de ese caos. En Los Ángeles tuvieron que pedir un taxi grande para acomodar a los 3 niños y toda la montaña de equipaje. El conductor, un hombre moreno con bigotes abundantes, miró con desconfianza a ese grupo extraño. «La esposa llegará después», explicó John sin que nadie se lo preguntara. El hostal, Perla del Mar, los recibió con animación ruidosa y multitudes de familias con niños. Por todas partes corrían niños bronceados. De los altavoces sonaba música. Los animadores con trajes coloridos invitaban a concursos. En otra situación, este sería el lugar perfecto para vacaciones con niños. Pero ahora John solo quería silencio y poder ordenar sus pensamientos. La habitación familiar para 4 resultó espaciosa pero ruidosa. Las ventanas daban directamente a la piscina con toboganes acuáticos, donde los niños jugaban hasta tarde. «Quiero ir a los toboganes. Ahora mismo», exigió Archie apenas entraron a la habitación. «Y yo también», añadió Cheryl. «Yo me quedo aquí», dijo Tom, desplegando su tablet. «Aquí hay Wi-Fi». John apenas dejó las maletas cuando ya llevaba a los más pequeños a la piscina, intentando llamar a Amber. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. «Tío John, mira qué tobogán tan alto», gritó emocionado Archie, tirando de su mano. «Tengo miedo», de repente se echó atrás Cheryl. «No quiero ir al tobogán». «Pero tú justo», empezó John, pero se detuvo al ver el labio inferior tembloroso de su sobrina. «Está bien, si no quieres, no tienes que ir, te quedarás en la piscina para niños pequeños. Ahí es para los peques». «No soy una peque», protestó la niña de inmediato. «Quiero ir a la piscina grande». «Cheryl, ¿no sabes nadar?», explicó John con cansancio. «En la piscina grande el agua es profunda». «Entonces cómprame manguitos, un flotador y aletas». La voz de Cheryl subió una octava.
Aprovechando que la atención de su tío estaba distraída con su hermana, Archie salió corriendo hacia el tobogán. John apenas logró sujetarlo por la nuca. ¡Alto! Sin adultos no se puede. El día continuó en la misma tónica. John iba y venía entre la piscina y la habitación, donde Tom pedía comida y bebida sin querer dejar su juego, y la playa, a donde al final querían ir los tres. En la playa, Archie se revolcó en la arena y luego decidió que le daba miedo el mar. Cheryl tuvo una rabieta porque John no le permitió nadar más allá de las boyas. Tom se quemó porque se negó a usar protector solar, considerándolo cosa de niñas. Al anochecer, John parecía un limón exprimido. Los niños exigían cena, diversión y atención, todo al mismo tiempo. En el restaurante, Archie armó un verdadero alboroto, negándose a comer cualquier cosa excepto papas fritas que no había en el menú. Cheryl derramó jugo de naranja sobre su vestido nuevo y comenzó a llorar como si hubiera ocurrido una catástrofe universal. Tom, con cara ausente, jugaba con la comida mientras murmuraba que en casa cocinan mejor. Y ahora, parado en el balcón tras un día agotador, John entendió por primera vez por qué Amber se había ido. No la culpaba. Él mismo hubiera querido huir el primer día con 3 sobrinos, pero no podía. Estaba atrapado en su propia decisión, en su deseo de agradar a todos, a la madre, a la hermana, a los sobrinos, a todos menos a su propia esposa. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Amber. Estoy a salvo. Continúo las vacaciones sola. No te preocupes. Nos vemos en 2 semanas. John sintió a la vez alivio y un pinchazo de dolor. Por un lado, Amber estaba bien. Por otro, ella realmente lo había dejado solo con ese caos. Tío John, se oyó la voz de Archie desde la habitación, creo que voy a vomitar. John cerró los ojos y respiró profundo. Aquellas serían 2 semanas muy largas. Guión bajo 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 gui. El San Francisco de la mañana recibió a Amber con luz solar y la promesa de nuevas aventuras. Ella, con el corazón ligero, se dirigió al aeropuerto, donde la esperaba el vuelo a Antalya. El avión despegó y Amber se reclinó en el asiento con una sensación de libertad absoluta. Sin gritos infantiles, sin obligaciones, solo ella y el cielo infinito. Antalya la recibió con calor y olor a mar. El traslado al hotel duró cerca de 1 hora, y todo ese tiempo Amber disfrutó de las vistas del litoral y las palmeras. Allí todo respiraba vacaciones, unas vacaciones de verdad, no una maratón familiar de supervivencia. El Hotel Blue Paradise resultó tal como lo prometían en la agencia, espacioso, elegante, con varias piscinas y acceso directo al mar. En la recepción la recibieron con sonrisas y un cóctel de bienvenida. Su habitación está lista, señorita, dijo el recepcionista entregándole la tarjeta, una suite individual con vista al mar, tal como pidió. Amber subió a la habitación y corrió las cortinas. Ante ella se desplegó una vista impresionante del mar azul que se fundía con el horizonte. Respiró hondo, sintiendo cómo la tensión de los últimos días desaparecía. Desde el primer día estableció el ritmo perfecto para sus vacaciones, desayuno en la terraza del restaurante con vista al mar, luego playa con un libro y bebidas refrescantes, almuerzo en uno de los restaurantes temáticos del hotel. Después, un paseo tranquilo por el recinto o una salida a la ciudad. Por la noche, cena y cócteles junto a la piscina bajo el cielo estrellado.
Sin obligaciones, sin horarios impuestos por los deseos ajenos, solo su propio ritmo, sus propias preferencias. Al tercer día Amber decidió enviar una foto al chat familiar. Solo un atardecer sobre el mar, sin texto ni comentarios. No sentía alegría maliciosa. Más bien era una forma de decir, estoy bien. Estoy viva y disfrutando de mis vacaciones. La reacción no tardó. Su suegra envió un mensaje de voz lleno de reproches y quejas. John limitó su respuesta a un texto corto, me alegra que estés bien. Aquí también todo va bien. Amber sentía casi físicamente el cansancio escondido tras esas palabras contenidas. La hermana de su marido, Betty, le escribió inesperadamente en privado, ¿cómo pudiste dejar a mis hijos? Están tan tristes. Amber solo sonrió con ironía. Betty, que sin ningún remordimiento había dejado a sus 3 hijos con su hermano y su cuñada para trabajar en su relación con el marido, ahora la acusaba de insensible. No dejé a tus hijos, respondió Amber, los dejé con su padre y su tío. A diferencia de ti, no soy responsable de ellos. Después de eso, ella volvió a apagar las notificaciones y regresó a su tranquilo descanso. Los días en Antalya se fundían en una agradable sucesión, playa, piscina, excursiones, restaurantes. Amber conoció a una pareja de Alemania, con quienes a veces cenaba y hacía excursiones. Inició un ligero coqueteo de vacaciones con el instructor de windsurf, aunque no pasó de unos cócteles inocentes al atardecer. Se sentía como renacida, sin estrés constante, sin tener que adaptarse, sin expectativas ajenas. Solo ella misma, una mujer que casi había olvidado durante los años de matrimonio y trabajo. Para John, cada día en Los Ángeles se convertía en una nueva prueba. Después de un día agotador en el parque acuático, donde Archie logró perderse durante 15 minutos enteros, que a John le parecieron una eternidad, recibió un mensaje de su madre. John, hablé con Betty. Ella y Harry decidieron ir un fin de semana a Italia para trabajar en su relación en un ambiente romántico. Así que tendrás que estar con los niños un poco más de tiempo. Quizás hasta fin de mes. Seguro que puedes con ello. Eres un gran chico. Ion miró la pantalla del teléfono con un sentimiento de completa impotencia. 2 semanas más. Eso seguro que no lo aguantaría. Ya apenas podía distinguir los días, todo se había convertido en una sucesión infinita de caprichos infantiles, falta de sueño y esfuerzos inútiles por complacer a todos. Artyom dijo que quería irse a casa porque aquí estaba aburrido y el internet era malo. Cheryl exigía constantemente nuevas diversiones y compras. Archie a veces tenía miedo del mar, otras intentaban nadar más allá de las boyas cuando John se daba la vuelta un segundo. Hoy se sumó un nuevo problema, Cheryl tenía fiebre. Estaba en la habitación con las mejillas rojas y se quejaba de dolor de garganta. John entró en pánico y llamó a un médico, quien diagnosticó una amigdalitis común, recetó antibióticos y reposo. Ahora John estaba sentado al lado de su sobrina tratando de hacer que tomara el medicamento. Mientras tanto, Archie saltaba en la cama de al lado y Tom exigía ir a la playa. No voy a tomar esa porquería, se quejaba Cheryl, apartando la cuchara con el jarabe. Cheryl, esto te ayudará a mejorar, explicaba pacientemente John. Vamos, solo una cucharada. No quiero, quiero a mamá. Mamá vendrá pronto, mintió John, sin saber qué más decir. Tío John, quiero nadar, lloriqueaba Archie. Estoy aburrido. Tío John, repetía Tom monótonamente sin apartar la vista de la tablet. Si no vamos ahora a la playa, me iré solo.
No vas a ir a ningún lado, gritó John perdiendo la calma. Cheryl está enferma, nos quedamos en la habitación. La repentina firmeza funcionó. Los niños se callaron, mirándolo sorprendidos. Cheryl incluso tragó el medicamento con resignación. Entonces así será. Ion sintió que finalmente había encontrado el tono correcto. Hoy todos nos quedamos aquí, podemos ver dibujos animados, jugar juegos de mesa. Mañana, si Cheryl mejora, iremos a la playa. Tom, nada de eso. Yo iré solo. Archie, deja de saltar en la cama. ¿Todos lo entendieron? Los niños asintieron al unísono, claramente impresionados por la inesperada firmeza del tío. Por la noche, cuando los sobrinos finalmente se durmieron, John salió al balcón y por primera vez en muchos días tuvo la oportunidad de pensar. Sacó el teléfono y abrió el mensaje de Amber con una foto del atardecer. Claramente no era Los Ángeles, probablemente Turquía o Egipto. Amber realmente había encontrado la forma de salvar sus vacaciones. Al principio estaba enfadado con ella por esa escapada. Pero con cada día pasado con 3 niños exigentes, la rabia dio paso a la comprensión. Amber no había firmado para esto. Ella había esperado un año entero sus vacaciones juntos, había planeado, soñado, y él lo destruyó con una decisión que ni siquiera discutió con ella. Ahora, mirando la foto del atardecer sobre un mar extraño, John no sentía resentimiento, sino una extraña mezcla de tristeza y admiración. Amber actuó con determinación. Defendió sus límites, sus deseos. No permitió que la familia de su esposo la usara. Quizás debería aprender de ella, pensó John mientras escribía una respuesta a su madre. Mamá, es imposible. No podré cuidar a los niños hasta fin de mes. Solo tengo 2 semanas de vacaciones. Luego vuelvo al trabajo. Que Betty y Harry interrumpan su viaje romántico y se ocupen de sus propios hijos. Al enviar el mensaje, sintió un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no cedió, no se rindió, no asumió una responsabilidad ajena. El teléfono inmediatamente sonó con una serie de llamadas, su madre, su hermana, incluso Harry, el esposo de Betty, de repente recordó su número. Ion no contestó ninguna. En cambio, envió un mensaje corto a Amber. Tenías razón. Al 10º día de sus vacaciones, Amber decidió hacerse un regalo, compró una excursión a Pamukkale, a las famosas terrazas blancas y a las fuentes termales. El autobús partía temprano por la mañana y Amber disfrutaba viendo cómo despertaba la naturaleza turca fuera de la ventana. Pamukkale los recibió con un deslumbrante blanco. Las terrazas de travertino, llenas de agua turquesa, parecían un paisaje extraterrestre. Amber paseó entre las antiguas ruinas de Hierápolis, se bañó en las fuentes termales y fotografió las interminables cascadas blancas. Por la noche, al regresar al hotel, encontró un nuevo mensaje de John. Tenías razón. Estas 3 palabras la tocaron de una manera extraña. No era una disculpa ni una excusa, solo un simple reconocimiento. Se imaginó por lo que estaba pasando su esposo y casi sintió lástima. Casi, pero no del todo. Al fin y al cabo, era su elección. Sin embargo, algo había cambiado. Amber se sorprendió pensando por primera vez en mucho tiempo en John sin irritación. Quizás estas vacaciones catastróficas le enseñarían algo. Quizás finalmente entendería que su familia eran ellos 2, y no toda la familia Russell con sus interminables demandas y expectativas. Envió un breve mensaje en respuesta, ¿cómo aguantas?
La respuesta llegó unas horas después, cuando Amber ya se preparaba para dormir. Para ser sincero, con dificultad. Cheryl se enfermó de anginas. Archie le tiene miedo al mar, pero constantemente intenta ahogarse. Tom declaró que odia a Los Ángeles y a todos nosotros, y mamá y Betty decidieron que puedo cuidar a los niños hasta fin de mes porque ellos necesitan ir a Italia con Harry. Por primera vez en mi vida, dije que no. Amber no pudo evitar sonreír. Bueno, parecía que su escapada había impactado a su esposo más de lo que esperaba. Estoy orgullosa de ti, escribió, y añadió un emoji. Los últimos días de vacaciones pasaron rápido. Amber disfrutó cada minuto, tratamientos de spa, excursiones, paseos tranquilos por la ciudad. Se bronceó, descansó y se llenó de nuevas experiencias. El día de la partida se tomó la última foto frente al mar, con una sonrisa y un cóctel en la mano. Esa foto no la envió al chat familiar, sino directamente a John con el mensaje: Nos vemos en casa. No me arrepiento de nada. Mientras tanto, John regresó con los niños. El apartamento lo recibió con aire rancio y un silencio que le retumbaba en los oídos tras 2 semanas de gritos infantiles ininterrumpidos. John abrió las ventanas, lanzó las maletas en el pasillo y se desplomó en el sofá sin quitarse los zapatos. Por primera vez en mucho tiempo podía simplemente estar acostado sin preocuparse de que alguien pidiera su atención, ayuda o entretenimiento. El teléfono vibró. Un mensaje de Betty. Gracias por cuidar a los niños. Quizás repetimos el próximo año. Ion sonrió amargamente. Su hermana no había aprendido nada de la situación. Para ella, todo parecía normal. Su hermano ayudó con los niños, ¿qué había de malo? Que él casi se divorciara por esta tontería no tenía importancia en su mundo. Sin responder, se levantó y fue a la ducha. El agua caliente lavó el cansancio del viaje, pero no la preocupación por la conversación que tendría con Amber. ¿Qué sentía ella ahora? ¿Todavía estaba enfadada o estas 2 semanas separados le habrían dado tiempo para calmarse? Después de la ducha, ya con ropa cómoda, John comenzó a limpiar. De forma extraña, esa rutina lo calmaba: limpiar los suelos, quitar el polvo, ordenar las cosas, tirar todo lo que se había estropeado en la nevera durante su ausencia. Al anochecer, el apartamento brillaba de limpio y en la mesa del salón apareció un jarrón con flores, un pequeño símbolo de esperanza para la reconciliación. Amber llegó un día antes. John no esperaba escuchar el sonido de la llave en la cerradura a las 7 de la tarde y se sobresaltó, apartando la vista del portátil donde estaba preparando el informe trimestral de trabajo. En el pasillo estaba Amber, bronceada, con un vestido ligero de verano, un nuevo corte de pelo y una confianza interna que antes no tenía. Parecía descansada y diferente. Hola, dijo simplemente, como si esas 2 semanas locas separados no hubieran pasado. Hola, John se levantó para recibirla. ¿Antes? Pensé que venías mañana. Cambié el vuelo, encogió de hombros Amber. Decidí que es mejor hablar antes de que empiece la semana laboral. Entró en el salón, notando las flores y el orden perfecto. John la siguió nervioso, sin saber si abrazar a su esposa o mantener distancia. ¿Té? ¿Café? Ofreció él. Té, asintió Amber sentándose en el sofá. Verde, si queda. Mientras John se movía en la cocina, ella miraba el apartamento que en 2 semanas no había cambiado, pero que de alguna manera ahora percibía diferente. Como si antes de irse todo estuviera visto a través de un vidrio empañado y ahora ese vidrio se hubiera aclarado.
John le puso la taza con té delante y se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia. ¿Cómo fue el vuelo? Bien, Amber bebió un sorbo. Vuelo directo, sin retrasos. Un silencio incómodo quedó suspendido entre ellos. Ambos entendían que la charla superficial era solo una demora antes de la conversación verdadera. Escucha, debo disculparme, finalmente dijo John, mirando al suelo. Lo que hice fue injusto contigo. No debí aceptar cuidar a los niños sin hablarlo contigo antes. Sí, no debiste, confirmó Amber con calma, sin apresurarse a aceptar las disculpas. Entiendo por qué te fuiste, continuó él. Honestamente, después del primer día con los sobrinos, yo mismo quería huir. Pero no lo hiciste, señaló ella. No podía. Son niños. John levantó la mirada. Pero no es solo eso. Aprendí algo importante en estas 2 semanas, Amber. Siempre intenté complacer a todos, a mamá, a Betty, a los colegas, a todos menos a ti. Contigo me permitía ser débil, irresponsable. Sabía que tú entenderías, perdonarías y aceptarías. Amber escuchaba atentamente, sin interrumpir. Detrás de su calma exterior se escondía una tormenta de emociones, resentimiento, cansancio por ceder siempre, pero también un destello de esperanza. Estas 2 semanas fueron un infierno, admitió John honestamente. Los niños siempre exigían algo, se ponían caprichosos, se enfermaban. Cheryl tuvo angina, Tom andaba con cara de mártir y Archie, parece que se propuso volverme loco. Se quedó en silencio un instante y continuó. ¿Y sabes qué fue lo peor? Saber que yo mismo escogí esto. Que arruiné nuestras vacaciones. Y mis vacaciones también, añadió Amber en voz baja. Sí, John bajó la cabeza. Perdóname por eso. De verdad no entendía lo importante que era para ti, para los dos. Amber puso la taza sobre la mesa y miró a su esposo directamente a los ojos. John, el problema no es solo por las vacaciones arruinadas. El problema es que no ves los límites entre nuestra familia y tus parientes. Para ti, somos una extensión de la gran familia Russell, donde todos se deben algo y nadie dice que no. Pero no es así. Somos una familia aparte. Con nuestros planes, deseos y límites. Lo entiendo, asintió John. Ahora lo entiendo. Sin embargo, la voz de Amber sonó dudosa. Porque eso ya había pasado antes. ¿Recuerdas cuando tu mamá decidió quedarse con nosotros un mes después de la operación? ¿O cuando le dimos a Betty todo el dinero que habíamos ahorrado para la reparación porque tuvo problemas con su negocio? Cada vez prometes que no volverá a pasar, pero después vuelves a dejar que te manipulen. Ion tragó saliva. Ella tenía razón. Durante toda su vida juntos, él había puesto las necesidades de su familia por encima de las de ellos. Y Amber siempre cedía, comprendía, aceptaba, hasta ahora. Esta vez es diferente de verdad, dijo serio. ¿Sabes qué hice cuando mamá y Betty me pidieron quedarme con los niños hasta fin de mes? Me negué. Por primera vez en mi vida dije simplemente, no. ¿Y sabes qué pasó? Nada. El mundo no se acabó. Se molestaron, pero vinieron y se llevaron a los niños. Amber lo miraba atentamente, tratando de evaluar la sinceridad en sus palabras. Estas vacaciones me abrieron los ojos, continuó John. Siempre pensé que si le decía que no a mamá o a mi hermana, algo terrible pasaría. Que dejarían de quererme, que me darían la espalda. Pero no es cierto.
Simplemente estaban acostumbradas a que siempre digas sí y ahora tendrán que acostumbrarse a algo diferente. Amber guardó silencio, reflexionando. 2 semanas en Turquía le dieron la oportunidad de reconsiderar muchas cosas. Amaba a John, pero ya no quería vivir a la sombra de su familia, siempre adaptándose y cediendo. Propongo nuevas reglas, finalmente dijo ella. Para nosotros y para tu familia. Te escucho, asintió John con seriedad. Primero, ninguna decisión que nos afecte a ambos la toma solo. Nunca. Pase lo que pase, lo discutimos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Segundo, tu mamá deja de interferir en nuestros planes. No más visitas inesperadas, ni manipulaciones con el corazón enfermo cuando planeamos salir solos. Entiendo que es tu madre, pero hay límites. Ion dudó un momento, pero asintió. Hablaré con ella. No será fácil, pero lo haré. Tercero, siguió Amber, no más ayudas financieras no planificadas para tu hermana. Tenemos nuestro propio presupuesto y planes. Si quiere pedir dinero prestado, que vaya al banco. De acuerdo, John la sorprendió con la rapidez de su respuesta. Sabes, ya le dije a Betty que no le daré ni un centavo más. Ella y Harry ganan más que nosotros, pero siempre están sin dinero por sus compras y viajes espontáneos. Amber permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Y por último, hizo una pausa, ya no participaré automáticamente en todas las reuniones familiares Russell. Si tengo ganas y tiempo, bien. Si no, irás tú solo. Y sin resentimientos. Ion asintió, aunque claramente le costaba aceptar eso. Está bien. Pero a cambio solo te pido una cosa. Dame la oportunidad de demostrar que realmente he cambiado. No con palabras, sino con hechos. Amber guardó silencio, mirando a su esposo. Veía en sus ojos un arrepentimiento sincero y determinación. Quizás estas vacaciones desastrosas fueron realmente un punto de inflexión para él. Está bien, dijo finalmente, tienes esa oportunidad. Ion exhaló aliviado y extendió la mano con inseguridad. Amber dudó un momento, pero finalmente puso su palma sobre la suya. Realmente te extrañé, dijo en voz baja, y envidié tu determinación. Y yo a veces pensaba en cómo logras manejar a esos 3 pequeños terroristas, confesó ella con una sonrisa ligera, especialmente cuando yo estaba en la playa con un cóctel. John se rió y la tensión entre ellos se relajó un poco. ¿Me contarás sobre tus vacaciones? Preguntó, por las fotos parece que la pasaste genial. Las mejores vacaciones de mi vida, respondió Amber con sinceridad. Ion se estremeció con esas palabras. Libertad total, sin obligaciones. Solo yo y mis deseos. Incluso aprendí a esquiar sobre el agua. Ion escuchaba su relato sobre Turquía, las playas, las excursiones, los nuevos amigos. En algún momento se dio cuenta de que no sentía celos ni resentimiento, solo admiración por su esposa, que había encontrado la fuerza para defender su derecho a ser feliz. La prueba de las nuevas reglas no tardó en llegar. Ya una semana después de regresar, Olivia llamó a John con una situación de emergencia. Su vecina se iba al campo y no podía llevarse al gato. Alguien debía ir a alimentarlo 2 veces al día. Mamá, Amber y yo tenemos un horario de trabajo muy apretado, dijo John con firmeza, no podemos ir a alimentar un gato al otro lado de la ciudad. Sugiere que la vecina busque un servicio de cuidado temporal. Pero John, es solo por una semana. Exclamó Olivia, ¿tan difícil es ayudar a una persona mayor? Difícil, mamá.
Tenemos nuestros propios planes y no incluyen viajes diarios a Butovo. Eso es por culpa de tu Amber. Se enfureció su suegra. Antes nunca le negabas nada a tu madre. No es por Amber, respondió John con calma, es mi decisión. Y sí, antes no le decía que no y fue un error. La llamada terminó con un resoplido molesto de Olivia y su promesa de hablar seriamente cuando nos veamos. John colgó y vio a Amber parada en la puerta de la cocina, observándolo con una ligera sonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, negó ella con la cabeza, solo que nunca pensé que llegaría a este día. John sonrió en respuesta, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y orgullo. Negar algo era raro para él, pero algo dentro cambiaba, se hacía más fuerte. La siguiente prueba vino de Betty. Llamó el sábado por la mañana mientras desayunaban Amber y John en un pequeño balcón, disfrutando de un cálido día de septiembre poco común para la ciudad. John, ayúdame, habló rápido su hermana, Harry y yo tenemos aniversario, queremos ir a cenar y la niñera canceló. ¿Podemos dejar a los niños con ustedes esta noche? Los recogeremos mañana al mediodía. John vaciló, mirando a Amber. Ella bebía su café tranquilamente, sin intervenir. Betty, hoy no puede ser, dijo finalmente, tenemos planes para esta noche. ¿Qué planes?, protestó ella, no se pueden cambiar. Es nuestro aniversario, John, 10 años juntos. Felicidades, dijo John sinceramente, pero nuestros planes también son importantes. ¿Por qué no preguntas a la abuela o a los padres de Harry? Sabes que mamá no puede con los tres si los padres de Harry están en el campo. Se notaba la irritación en la voz de Betty, rara vez pedimos ayuda. John esbozó una sonrisa amarga. ¿Rara vez? Después de regresar de Los Ángeles, esta era la tercera vez que pedían algo así. Lo siento, pero no, dijo firmemente, Amber y yo vamos al teatro. Las entradas las compramos hace tiempo. Del otro lado del teléfono hubo un silencio, luego un siseo seco. Entiendo. Entonces el teatro es más importante que la familia. Bueno, lo recordaré. La llamada se cortó. John suspiró mirando la pantalla apagada. Se ha enfadado, constató. Lo superará, respondió Amber con calma. Por cierto, ¿a dónde vamos esta noche? ¿Al teatro?, preguntó John con inseguridad. Amber se rió. ¿O sea que le mentiste a tu hermana sobre nuestros planes? No exactamente, sonrió avergonzado, solo pensé que sería bueno salir a algún lado, solo nosotros dos. Amber dejó la taza y puso su mano sobre la suya. Me parece perfecto. Esa noche sí fueron al teatro, con entradas compradas espontáneamente para una obra de la que habían oído hablar hacía tiempo. Después, cenaron en un restaurante acogedor, hablando del trabajo, del futuro, de ellos mismos. Y ambos sentían que entre ellos nacía algo nuevo, una relación madura y consciente, basada en respeto, honestidad y libertad. La llamada de Betty llegó el domingo por la noche. Se disculpó, seca, formal, pero lo hizo. Resultó que ella y Harry habían encontrado una niñera pagada y habían pasado una excelente velada. John aceptó la disculpa y la conversación pronto cambió a otros temas. Algo había cambiado en su relación. Apareció una distancia, pero también un mayor respeto. El otoño dio paso al invierno y luego a la primavera. Olivia se fue acostumbrando poco a poco a los nuevos límites, aunque los ponía a prueba. Betty aprendió a planificar su vida sin contar con la ayuda constante de su hermano.
Y Amber y John descubrieron que su relación, tras superar la crisis, se había fortalecido. En abril, cuando comenzaron a planear nuevas vacaciones, John preguntó con cautela: ¿A dónde quieres ir esta vez? ¿Qué tal Italia?, propuso Amber. Solo nosotros dos. Sin familiares, sin niños, sin compromisos. Suena perfecto, sonrió John. ¿Y sabes qué más suena perfecto? ¿Qué? Nuestros propios hijos, dijo en voz baja, algún día. Si tú quieres. Amber reflexionó. Antes temía esa conversación. No estaba segura de estar lista para compartir la atención de su esposo con los niños, especialmente después de haber visto cómo se perdía en las necesidades ajenas. Pero ahora, con los límites claros y su pareja como un sólido apoyo, la idea de tener un hijo ya no le generaba ansiedad. Creo que no me importaría pensarlo, respondió con cautela, después de las vacaciones. John brilló de felicidad y la abrazó. Prometo que será una decisión consciente. No una obligación impuesta. Como todo en nuestra vida desde ahora. Amber sonrió mirando a su esposo. ¿Quién hubiera pensado que aquellas vacaciones catastróficas en Los Ángeles, con la huida y los dramas familiares, serían el comienzo de un nuevo capítulo en su relación? A veces hay que irse para poder volver. A veces hay que destruir para construir de nuevo, pero esta vez con sus propias reglas.